minutos de la mañana y vamos de inmediato a arrancar con las entrevistas que tenemos pautadas para este jueves. Y nos complace recibir al senador Ricardo de los Santos, quien es también presidente de la Federación Nacional de Transportistas Dominicanos FENATRADO y senador por la provincia Sánchez Ramírez por el PRM. Buenos días, senador. Gracias por acompañarnos en este rumbo de la mañana. Sí, gracias. Buenos días, Jessy. Buenos días a todo el equipo de Rumbo. Para mí es un verdadero placer poder comunicarme con el pueblo dominicano a través de ese prestigioso espacio. Asesórame. Bueno, muchas gracias, senador. Mire, le estamos entrevistando en el día de hoy en atención al pequeño impasse que ocurrió el pasado martes con relación a la medida que Intran empezó a implementar de que los camiones no circulen por el Distrito Nacional. Y aquí comentábamos, decíamos, bueno, hay que ver si se socializó. Entonces, queremos saber de entrada si esa medida, antes de empezar a aplicarse, hubo una reunión, si se pusieron de acuerdo, si se socializó con ustedes, los transportistas. Sí, fíjate, muchas gracias. La verdad que ese es un proyecto que lo hemos venido trabajando durante años y que ya se ha venido poniendo en práctica, teníamos más de un año. Recuerden ustedes que en diciembre del 2021, pues nosotros iniciamos con un proyecto piloto donde estábamos utilizando la circunvalación, inclusive exonerado de pago en ese momento, porque nosotros siempre hemos planteado de que estamos totalmente de acuerdo en que se descongestione lo más que se pueda lo que es el Gran Santo Domingo debido al caos que tenemos en el tránsito de transporte en toda la capital. Ahora, ¿qué pasa? Teníamos que esperar la alternativa. A esa alternativa siempre la visualizamos con lo que era la construcción de la circunvalación de Santo Domingo. Todos esos años lo teníamos preparando ese proyecto para ver de qué manera nosotros pudiéramos descongestionar, valga la redundancia. Entonces, ¿qué pasa? Ya teníamos un año, llevamos más de un año, donde estamos utilizando unos permisos especiales y se focalizaron algunas áreas restringidas que tienen restricciones de transporte de vehículos de carga en la capital, precisamente procura de viabilizar la movilidad y el tránsito en la capital. Ahora bien, esa medida se ha estado implementando por más de un año, pero ahora, el martes pasado, sucedió que por error, vamos a llamarle así, pues se estaba fiscalizando a un tipo de camiones que no está en el acuerdo, que es precisamente al camión bolo o cabezote. O sea, el camión que no tiene el tráiler detrás no tiene por qué ser fiscalizado porque tiene libre acceso a cualquier área sin tener que utilizar ese permiso especial. Ahora, cuando ya el camión tiene el tráiler, que ahí sí, y por eso se enumeran hasta los ejes. Un camión de menos de 4 ejes, 3 ejes para abajo, pues puede circular sin ningún tipo de restricciones. Ya cuando tienes el tráiler, sí necesita de ese permiso especial que lo otorga el Intran y el ayuntamiento. Entonces, el martes se estaba fiscalizando a ese tipo de camiones y ahí se produjo ese incidente muy lamentable, donde todos salimos perjudicados. Eso nadie gana. Nosotros somos los primeros que no estamos de acuerdo en que surjan ese tipo de situaciones, porque todos perdemos. Nosotros de este país lo que necesita es que todos trabajemos de la mano y que busquemos la manera de que todo el mundo pueda desarrollar sus labores de la forma más tranquila posible. Precisamente en la mañana de hoy tenemos una reunión con el señor director del Intran, va a estar también DGC, donde vamos a socializar para que ese tipo de situaciones no se repitan en el futuro. Senador, buenos días. Un placer tenerle aquí en el espacio con nosotros. Senador, muchas gracias. Quisiera preguntarle lo siguiente. ¿Hay algún tipo de compensación en esta medida? Me explico. O sea, cuando usted entra a la ciudad, en estos camiones, evidentemente que el entaponamiento, la dificultad de las calles, le genera un gasto de combustible adicional a los choferes. Al salir ahora del centro de la ciudad, me imagino que van a coger la circunvalación, ¿verdad? Que es un poco más amplio el trayecto. ¿Hay algún tipo de compensación? Me refiero entre el espacio, ¿verdad? Más amplio, pero como es más rápido el trayecto, ¿pueden compensar el combustible? ¿O habrá alguna compensación por parte del gobierno? Fíjate, nosotros precisamente cuando hablamos de ese plan piloto que se implementó
y que durábamos más de un mes, inclusive sin pagar peaje en la circunvalación, nosotros le decíamos a las autoridades del gobierno, le explicábamos claramente que la avenida Circunvalación, sabemos que tiene un costo, eso fue una alianza, una PP, una alianza público-privada, un fideicomiso, un tema de financiamiento y que hay unos compromisos de pago. Ahora, nosotros le decíamos en ese entonces que esa circunvalación estaba siendo subutilizada por el alto costo de los peajes, y ahí nos pusimos de acuerdo y se hizo una rebaja de un 40% de los peajes para nosotros utilizar esa vía. Pero en cuanto al combustible, estamos hablando de que la distancia es mucho mayor, y ahí nosotros estamos incurriendo en el consumo de más combustible. Por lo que nosotros lo que hemos hecho con los empresarios es que nos hemos sentado con ellos. Muchos no han, algunos todavía no han asimilado y no han aceptado el que nosotros, ese es un costo adicional que tenemos que transferir. Eso es algo que en mi costo de producción, se me agrega un ingrediente nuevo para yo dejar salir y utilizar la circunvalación, pues yo tengo que pagar unos peajes que yo no lo pagaba y consumo mayor cantidad de combustible. Pero nos estamos poniendo de acuerdo con las empresas. Pero senador, no, escúchame que le interrumpa, senador, pero yo lo que digo es, por ejemplo, si yo estoy en la ciudad y duro una hora, hora y media varado en un tapón, evidentemente estoy consumiendo combustible. Allí es un poquito más amplio, pero yo voy a ir, digamos, de manera expresa. ¿No se compensa con esa parte, no? El combustible. No, porque es que la distancia es mucho mayor. Okay. Imagina, es mucho mayor la distancia cuando tú tienes que salir, porque de alguna forma u otra hay que entrar a la ciudad, y eso es lo que nosotros queremos que se nos entienda. Okay. ¿Por qué? Porque hay el Gran Santo Domingo está llena, la capital está llena de empresas, y esas empresas obligatoriamente hay que llevarle la materia prima y retirarle su producto terminado. Es decir, esas empresas que están dentro de la ciudad, obligatoriamente tenemos que suplir. Lo ideal fuera que ojalá la pudiéramos suplir en un horario nocturno y eso, pero eso es algo que siempre lo hemos tenido y lo hemos planteado. Eso a futuro, ojalá y algún día logremos de que tú puedas abastecer el mercado en hora nocturna y que todo el día los camiones ni siquiera tengan la necesidad de entrar a la ciudad. ¿Y qué tan lejos estamos de lograr eso? O sea, hoy ustedes tienen una reunión. ¿Cuáles son las expectativas de esta reunión que tienen con el Intran y DGC? ¿Y qué tan lejos estamos de lograr que se pueda abastecer en horario nocturno? Sí, fíjate, nosotros ojalá y eso se logre. Sabemos que eso es algo que ya es una política de Estado y que tenemos que buscar la manera y que ahí deben participar el empresariado, que precisamente son los dueños de la carga. Y recuerda que nosotros somos un país máximamente importador. Gracias a Dios las exportaciones han ido aumentando, pero somos un país exportador. Entonces, en cuanto a las reuniones que tenemos con el Intran, que ahora nosotros estamos detrás de un nuevo proyecto, y es ver cómo podemos hacer la supervisión usando tecnología, usando los GPS, y vamos a tener un centro de monitoreo en el Intran. Nosotros vamos a tener una réplica también, para desde ahí nosotros poder tener una supervisión más activa, más eficiente, para evitar que la idea es que el camión que no tenga que entrar a la ciudad, porque no entre. Por ejemplo, un camión que va de Caucedo a Santiago, bien utiliza su circunvalación y no tiene que entrar a la ciudad. Pero aquellos que tienen que ir a llevar, a retirar carga dentro de la ciudad, no hay forma de hacerlo. Entonces, lo que estamos buscando es una manera de que solamente entren a la ciudad los que tengan como destino llevar o retirar carga dentro de la isla. Don Ricardo. En esa parte nosotros hemos estado trabajando de la mano, no solo con el Intran, tenemos que decir que el empresariado ha estado también de la mano con nosotros, llámese AIRD, CONEP, DGC, Intran, nosotros como transportistas. Es decir, hemos hecho un equipo de trabajo para tratar de evitar situaciones como las que se dieron el martes pasado. Don Ricardo, quiero ir a lo operativo, a lo práctico. Por ejemplo, el escollo está en la carga, por ejemplo, que sale, como ejemplo, desde Jaina y tiene que ir hacia Caucedo o hacia el este. Entonces, la lógica es cruzar el peaje de Jaina, cruzar los dos peajes de la circunvalación, cruzar el peaje de la autopista de Samaná, para salir a las Américas, y cruzar el peaje de las Américas. Logísticamente estamos hablando de 5 peajes. 5. ¿Y cuánto implica eso en distancia y costo combustible, por ejemplo, para tener un impacto económico de la medida? Fíjate, solamente de peaje, utilizando
la circunvalación, tú pagas en un viaje nada más en la circunvalación extra 1.600 pesos. 1.600. Solo en peaje. ¿Y en combustible Solo en por peaje. distancia cuánto? Y en combustible por distancia, tú estás recorriendo 30 kilómetros más en algunos casos, 30, 20 kilómetros más. Y cuando tú le aplicas 20 kilómetros, tú le pones un consumo mínimo de 8 kilómetros, de 8 galones por kilómetro. Estamos hablando perdón, 8 tú kilómetros tienes por galón. 8 kilómetros por galón. Sí. Entonces, si tú tienes Sí, 32 kilómetros, por Sí. decir un número redondo, tú tienes 4 galones más de combustible que tú estás consumiendo. O sea, Tú son lo multiplicas 2.000 y pico. al precio del día, entonces ya eso te da un número y ahí tú ves de qué manera se incrementa el costo operacional de nosotros y por eso Sí. decimos que ese es un costo que tenemos que transferirlo porque perdiendo nadie puede operar. Entonces, pragmáticamente, Unos 2.800 sería. operativamente sin carga, usted lo que están diciendo es, llevamos la carga vía la circunvalación y el retorno que sea vía la ciudad. Cuando el camión retorna a Bolo, porque también es otra situación. Sí, nosotros, sin carga. si viene sin carga, si el camión viene vacío, pues ya el camión puede circular porque es un camión que no tiene un sobrepeso ni tiene una sobredimensión. Un camión cabezote es mucho más pequeño que un autobús. Sí. Por decir algo, por poner un punto de comparación. Implica también a los camiones volteo, ese tipo de equipos volteo, que son íntegros. Sí. Camiones de volteo y eso también está fuera de restricción porque recuerden ustedes el crecimiento que nosotros tenemos a nivel de construcción en cuanto en la capital. Sí. Entonces, donde quiera que tú estés haciendo una excavación, pues tú tienes que retirar ese material. Sí. Y de igual manera, el material que vas a utilizar para la construcción también hay que llevarlo ahí en ese tipo de camión. En cuanto a eso, no estamos claros de que no debe tener restricciones. Sí, los camiones que van de norte a este, de sur a este, sí también utilizan la circunvalación porque no tienen necesidad de entrar a la ciudad. Ahora, con la reunión que se tiene hoy con el Intrant, estamos hablando que se suspenden las expresiones en las calles, los bloqueos de avenidas, hasta dar un compás en esto. Eso es bueno aclararlo. Se dio un incidente Sí. porque se toda una situación, estaba haciendo una fiscalización, Sí. pero no fue algo ni siquiera programado de que vamos a hacer un paro. Recuerden ustedes que desde la llegada nuestra a la presidencia de Senatado, esos son historias que pertenecen al pasado. Eso de que cierra puerto, que cierra allí, nosotros Sí. con esa parte, cuando sentimos nuestros intereses afectados, no es que no hemos hecho paro, sí, nosotros lo hemos hecho y tenemos que ser responsables. Ahora, ¿cuál es el tipo de paro que nosotros hemos llevado a la práctica en Fenatrado desde nuestra llegada? Déjenme los camiones de nosotros en el parqueo y todo el que tenga su carga, que la tenga como moverla, que mueva su carga, porque yo soy una realidad. O sea, nosotros como Fenatrado, la carga que movemos, nosotros somos insustituibles, pero eso no nos da a nosotros la potestad de hacer bloqueo ni mucho menos, porque primero, yo soy un legislador y Claro. tengo que conocer las leyes. Y lo primero que yo no puedo empezar violando es la Constitución de la República, el libre tránsito. Yo no tengo que obstaculizarle a usted ni a nadie que haga sus labores por un problema que yo tenga como institución. Claro. Entonces nosotros, ese tipo de situación, eso que se demarte fue un incidente porque se estaba fiscalizando ese tipo de camiones e inclusive se cometió el grave error de las autoridades hasta de quitarle la llave a los camiones. Imagínate tú, es un ¿Cómo? operativo, varios camiones, se le quita la llave al camionero porque tú tienes que ser fiscalizado, tienes que fiscalizarte cuando la fiscalización es incorrecta. ¿Qué va a pasar? Ahí viene el entaponamiento. Pero Sí. en ningún momento hubo la Ese intención de que abrupto. vamos a hacer un entaponamiento, vamos a cruzar. No. Esas son prácticas del pasado ya en Fenatrado. Senador, hay un elemento que me preocupa, alguna inquietud. Me imagino que la gente que está escuchando la entrevista también, cuando habla usted del incremento, ¿verdad?, en la carga, el costo adicional, que así de manera rápida calculamos unos 2.800, ¿verdad?, tanto el peaje como los cuatro galones de combustible, ¿verdad?, 300 cada uno. Entonces, primero es saber si eso no va a incrementar el costo de los productos, porque si hay un incremento, ¿verdad?, a los dueños de la mercancía, evidentemente que ellos lo van a traspasar al producto final para el consumidor. O si no, nos va a costar por otra vía, que es a través de algún beneficio del gobierno, ¿verdad?, algún incentivo, aparte de lo que ya tienen los sectores, como quiera lo vamos a terminar pagando nosotros. O sea, hay una inquietud ahí que me preocupa. Sí, precisamente por eso nosotros nos manejamos con el mayor nivel de prudencia posible, porque estamos claros de que todo incremento al
final quien paga es el consumidor. Esto es una cadena, no llevamos de mano a engaño. El consumidor final es quien paga todo incremento que se dé. Por nosotros tratamos de manejarlo con el mayor nivel de prudencia posible y nos sentamos con el empresario a que le damos nuestro servicio y le presentamos nuestra realidad y ellos nos presentan la de ellos y ahí buscamos la manera de que haya una compensación para que de una forma u otra se siga desenvolviendo, se siga desarrollando las operaciones, siga caminando el país, pero a sabiendas de que siempre que se habla de un incremento, el consumidor final es quien lo paga. Eso estamos claros. Nosotros tratamos por todos los medios de que los incrementos que se hagan sean lo más justificados posible, porque esto no se trata de yo hacer un negocio y que yo me lo quiero ganar todo. No. Esto es algo el día a día, donde todos debemos pensar en el país, en todos los dominicanos y dominicanas, que de una forma u otra tenemos que sobrevivir con las actividades que hacemos todos en conjunto. Así Por eso es. nosotros nos manejamos de esa manera. Muchísimas gracias, senador Ricardo de los Santos. Gracias por dedicarnos estos minutos y que tengan éxito hoy en la reunión con el Intran y el DGCET y que todo lo que salga ahí sea positivo y beneficioso para el país. Un abrazo, senador.